Hola, hoy vamos a ver la inserción de un cuestionario en Moodle. Para ello, empezaremos como siempre por darnos de alta en la plataforma y después escogeremos ir a un curso en el que tengamos asignado el rol profesor. Pero previamente definamos qué es un cuestionario. Un cuestionario es un conjunto de preguntas de varias clases que Moodle presenta al alumnado y que corrige automáticamente según los parámetros que le hayamos dado, otorgando además una calificación inmediata. Para la realización del cuestionario hay dos fases muy diferenciadas: la creación y definición de los parámetros del cuestionario y la fase de dotarlo de las correspondientes preguntas. Aclararemos que la creación de preguntas y la del cuestionario son dos procesos independientes, por lo que el orden en que se realicen dichos procesos es indiferente. Podemos realizar primero el cuestionario y definir sus parámetros y posteriormente definir las preguntas, o las preguntas podrían estar definidas anteriormente y después creamos el cuestionario. Ya dentro de nuestro curso y activada la edición, iremos al sitio concreto donde queremos insertar el cuestionario, en mi caso particular al tema 3, daremos como siempre al botón agregar una actividad o un recurso y escogeremos la que nos ocupa hoy, que es cuestionario. Al hacer eso, accederemos con una breve descripción a la derecha, dando a agregar, accederemos, a la interfaz del cuestionario. En la creación del cuestionario se nos pedirán toda una serie de parámetros que vemos aquí resumidos y que veremos ahora en su lugar correspondiente. Lo primero que tendremos que dar es un nombre obligatoriamente. Por ejemplo, pensemos que queremos hacer un cuestionario sobre los múltiplos y divisores. A continuación, deberíamos dar una pequeña descripción, aunque no es obligatoria. Con una línea o dos bastaría. Por ejemplo, en este cuestionario vamos a examinar los criterios de divisibilidad. Y ahora vamos a definir el resto de los parámetros. Empezaremos por la temporalización, después veremos el límite de tiempo en el cual queremos que se haga el cuestionario, le indicaremos qué hacer al terminar, le diremos cuál es el tipo de calificación que tenemos pensada, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello empezamos por la temporalización y la primera de las cosas es habilitar cuándo abrir el cuestionario. Si no está habilitado, estos números los veremos aparecer en gris y no los podremos definir. Habilitamos, definimos una fecha en la cual el cuestionario empezará a estar vigente. Antes de esa fecha no se puede realizar. Habilitaremos también cerrar el cuestionario a otra fecha y hora. Si no estuviese habilitado, como estamos viendo en este momento, vuelven a verse las cifras en gris y eso quiere decir que el cuestionario estaría vigente para siempre, no caducaría. En este caso lo vamos a habilitar y le hemos dado una fecha de finalización. Establecemos un límite de tiempo, según lo difícil o fácil que hayamos hecho el cuestionario, lo entrenamos y vemos en cuánto tiempo se puede realizar. Yo en este caso he puesto 10 minutos y está habilitado. Volvemos a decir, si no estuviese habilitado, eso quiere decir que este cuestionario no tiene límite de tiempo. Después rellenaremos el apartado cuando el tiempo ha terminado y aquí hay varias opciones para escoger. Nosotros hemos escogido el envío se realiza automáticamente,
pero podríamos haber escogido, hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas. Eso quiere decir que el cuestionario se puede enviar más tarde, pero las preguntas no se pueden repetir. La otra opción, el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará, pues también le obliga al alumno a enviar el cuestionario antes de que termine el tiempo que se le ha dado al cuestionario. Sin embargo, al escoger el envío se realiza automáticamente, él mismo se enviará cuando haya terminado y no tiene que preocuparse de otra cosa. Como no habíamos hablado de ninguna de las opciones que tuviese un periodo de gracia, como vemos, el apartado periodo de gracia para el envío está sin habilitar. En el apartado calificación hemos escogido sin categorizar, no viene otra opción, así que dejamos la que viene. En intentos permitidos hemos escogido dos para hacerlo un poco más fácil, pero como vemos tenemos para especificar hasta 10 intentos o sin límite. Sin límite, pues podría repetir hasta encontrar la solución adecuada. En el método de calificación hemos elegido calificación más alta, pero existen otras opciones. Promedio de calificaciones, primer intento, último intento. Estas solamente aparecen naturalmente cuando hemos permitido más de un intento. Después, en esquema, lo que nos cuestiona es cómo queremos el orden de las preguntas. Yo le he puesto en este caso presentarlas al azar, pero también se pueden dejar en el mismo orden que se ha confeccionado, es decir, tal como imaginamos el cuestionario en su día. Al ponerle presentarlas al azar, lo bueno que tiene es que las preguntas se barajan y si tuviésemos dos alumnos muy próximos haciendo el cuestionario uno al lado del otro, presumiblemente, si hay un número suficiente de preguntas, sería muy difícil que estuviesen haciendo la misma pregunta a la vez. En cuanto a página nueva, a lo que se refiere es a cuántas preguntas caben por cada página o pantalla. Yo he escogido cada pregunta y así cada una de las preguntas se presenta en una pantalla individualmente. Pero si quisiésemos que el estudiante viese varias preguntas o una lista de preguntas todas juntas, tenemos una amplísima gama de cantidad de ellas para elegir. Eh, no se recomienda que sean demasiadas dentro de una página. Poner más de 10 nos parece exagerado. De todas las maneras, si ponemos cada pregunta, se verán una por una. Respecto al apartado comportamiento de las preguntas, veremos ahora inmediatamente que hay bastantes opciones, pero de ellas hemos decidido quedarnos eh, en este resumen tan pequeño con estas tres: el modo adaptativo, la retroalimentación inmediata y la retroalimentación diferida. Si vamos a la definición de nuestro cuestionario, vemos que tenemos puesto el modo adaptativo. El modo adaptativo permitiría al estudiante dar varias respuestas a una pregunta en el mismo intento. Por ejemplo, si la respuesta es incorrecta, el estudiante puede dar otra respuesta inmediatamente, aplicándosele una penalización que se restará de la puntuación total por cada intento equivocado. En el caso de la retroalimentación diferida, lo que ocurre es que el estudiante pues, tiene que responder todas las preguntas, terminar, enviar el cuestionario completo y solo entonces pues ya se crea la calificación y si hubiésemos puesto una retroalimentación, él la visualiza en ese momento. Por retroalimentación entendemos los mensajes que hayamos definido, tanto para dar ánimos o como comentario al tipo de calificación obtenida. En el caso de retroalimentación inmediata, lo que ocurre es que los estudiantes responden una pregunta y sobre la marcha obtienen retroalimentación inmediata. No pueden modificar la respuesta,
pero obtienen una retroalimentación en el momento. Les aparece un botón comprobar debajo de cada pregunta. Eh, el siguiente apartado, revisar las opciones, tiene un montón de parámetros y lo vamos a dejar como está. En este resumen tan pequeño no conviene entrar en estas cuestiones. El apartado de apariencia también lo dejamos tal cual, no lo tocamos. Restricciones extras sobre los intentos tampoco es un tema que vamos a tocar. Y en retroalimentación global, aquí aparece aquello de lo que acabábamos de estar hablando. Eh, Tiene, como vemos, varios apartados. Algunos de ellos son definibles. Bueno, de hecho, solo está definido el que pone límite de calificación 100%, es decir, el que lo ha hecho perfectamente. Meteríamos aquí un comentario, en este caso pondríamos el resultado ha sido excelente y como vemos en los demás definimos hasta qué franja de calificación lo vamos a definir. Hemos puesto hasta 80%. Como comentario hemos puesto muy bien, no nos hemos extendido, esto es un simple ejemplo, pero podríais extenderos definiendo además con una edición del texto con toda la riqueza que queráis, porque como veis en cada uno de los apartados aparece el famoso editor de Moodle que ya hemos comentado en otros apartados. Aquí un límite de calificación 50% tendría cuidado, es muy escaso, y ya un 35% le hemos puesto su situación es preocupante y si queremos podríamos seguir afinando. Incluso se pueden hasta agregar más campos. Los demás ajustes que quedan ya también los dejaríamos sin tocar. Corresponderían a los llamados ajustes comunes del módulo, pero no conviene mover ninguno de los que hay y las restricciones de acceso exactamente igual. Una vez terminado de definir los parámetros principales del cuestionario, daríamos como siempre al botón guardar cambios y regresar al curso, con lo cual nuestro cuestionario ya estaría insertado en el sitio que habíamos decidido colocarlo, en este caso el tema 3. Hemos de decir antes de terminar esta primera parte que sin embargo este cuestionario está vacío. Lo hemos creado, hemos definido cómo se tiene que comportar, pero todavía no tiene lo que es lo más importante en un cuestionario, las preguntas que lo van a constituir.